Bienvenidos a un video más de Pláticas con la Goco. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Thorsten Matías Engler. Él es arquitecto maestro en urbanismo con más de 30 años de experiencia en este gremio. Muy interesante esta plática. Me emociona muchísimo poder platicar contigo, que nos cuentes tu experiencia, los proyectos que has tenido a lo largo de toda tu vida y algunos tips que nos puedas compartir a todas las personas que nos escuchan. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Ja, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Y ya, un gran gusto y estoy emocionante sobre lo que vamos a practicar. Perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar un poquito de contexto. Tú naciste en Alemania, Sí. entonces me gustaría un poquito hablar de tus inicios, cómo empezaste en esto. ¿Fue una carrera que siempre fue tu sueño, comenzar en la arquitectura? ¿O cómo fue tu comienzo o tu acercamiento con sí, con todo este tema? También desde niño ya me gustó mucho todo el tiempo dibujar y experimentar en dibujos, etcétera, etcétera. También dibujar tridimensional y experimentar con tres dimensiones y reducirlo a dos dimensiones y todo que normalmente está atrás es súbitamente arriba y crear nuevos espacios, nuevas relaciones. Todo eso me gustó mucho desde siempre. ¿No? Después, cuando tuve la edad, em, estudié en Alemania, primero en al sur, en Würzburg, después en Berlín, después pues, en la Ciudad de México hice mi maestría en urbanismo en la UNAM, donde doy clases ahora también en la UNAM, en arquitectura y desde 30 años tengo mi propia oficina en que trabajo todo que tuve en mi cabeza. Eso es muy interesante, por decir también el idioma a veces es complicado, ¿no? Tú manejas, perfecto el español. Me gustaría saber cómo fue esa transición contigo, ¿siempre fue un requerimiento en la escuela o fue un gusto que tú comenzaste a decir: "Me gustaría aprender este idioma", o varios idiomas como para abrirme puertas igual en otros países? Mhm. Na ja, gut, also yo, desde Berlin, desde Würzburg primero me mudé a Berlín, viví allá 10 años. Este año me mudé a Amsterdam, aprendí muy poco holandés, pero me encanta. También muy linda la ciudad. Desde allá me mudé a Barcelona y allá aprendí un poco de español. Y se mejoró mucho mi inglés en Barcelona, tengo que decir. Y desde allá conocí a muchos mexicanos y mexicanas, y por eso digo: "Okey, ¿por qué no mudarme a México? Es la última chance, tal vez, venir a otro continente sin ser, turista, pero simplemente estar allá, trabajar allá, etcétera". Y por eso me mudé por aquí, por la Ciudad de México, y fue una buena decisión. Also, yo desde el inicio me trato muy bien, la gente muy amable, el país increíble. Me encanta la naturaleza, me encanta la cultura, me encanta el tradicional, me encanta el moderno y todo fue muy bien la decisión. Y pasaron muchas cosas en los últimos 20 años. O sea, ya son 30 años viviendo aquí en 20 México, años. ¿20 años? Desde 30, also 10 años trabajé como arquitecto en Europa, en distintas ciudades. Y aquí estoy desde casi, ja, so faltan unos meses, aber casi 20 años, sí. 20 años, guau. ¿Y qué nos puedes contar? O sea, yo sé que han pasado muchas cosas en todo este tiempo, desde al yo creo que llegar, el cambio de cultura, aunque ya conocías mexicanos, tal vez allá en Europa, pero bueno, tú siendo alemán también, pues entiendo la cultura es muy distinta, un poco más rígida, aquí un poco más, no pasa nada. Entonces, en esos cambios de cultura, esos choques que de pronto, supongo, luego siendo docente, donde a lo mejor la disciplina es un poco, o bueno, no es un poco, es muy importante. No sé, cuéntame un poquito de tu experiencia relacionado con este cambio o este choque cultural que has tenido en estos temas de como mexicanos entiendo, sé cómo somos y cómo te ha costado entender también cómo funcionamos y también agarrarle el gusto, porque pues de pronto uno se va enamorando también de esos pequeños errores que tenemos
como mexicanos o latinoamericanos. Sí, claro, claro. Sí, obviamente, aquí existe una espontaneidad mucho más grande que en Alemania. Also espontaneidad no tanto, also las personas también, obviamente, pero también por el proceso del diseño, por ejemplo, la arquitectura. Si tú vas en Alemania con un cliente y quieres diseñar algo, hay mucho más reglas, mucho más determinaciones por el clima, ¿no? Also aquí puedes hacer casas de 3 pisos abiertos, en donde puedes ver desde el sótano hasta el techo, ¿ya? En la casa, diagonalmente, vistas, conexiones de vistas. Esto en Alemania es muy difícil porque en el invierno tienes que calentar eso y esto va a ser muy costoso. O sea, si tú vives abajo y todo el calor sube hasta el tercer piso, vas a gastar mucho dinero. Und este problema no tienes tanto en México. Also en México mucho más flexibilidad. Hay casas que son relativamente abiertas al exterior. Und por eso puedes experimentar mucho más con los clientes, ¿no? O sea, si el cliente dice, yo me gusta mucho una conexión interior-exterior, me gusta mucho más estar en mi sala grande, pero sentarme en mi jardín, por ejemplo, eso es posible aquí, sin problemas. En Alemania también, pero necesitas grandes ventanas con mucho aislamiento entre los 3 vidrios que bloque el frío desde fuera hasta adentro. A, es muy costoso y B, no es lo mismo. Sí, es que aquí abres la ventana completa, estás casi vives fuera, ¿no? Also, oder la naturaleza entra en tu casa, no solo visualmente, sino realmente entra. Claro, claro. Okey, o sea, entiendo que que desde el punto de vista, desde la arquitectura y de las condiciones de México, tal vez hacen que nosotros seamos así por la versatilidad que tenemos de nuestro entorno. Okey, o sea, eso es un enfoque muy divertido porque, digo, no lo había pensado nunca así, de cómo puede influir desde ese punto de vista o desde el entorno nuestra cultura, ¿no? Pero Sí. se me hace un enfoque muy divertido. Y okey, ¿y cómo fueron tus primeros años aquí? ¿Llegaste directamente a trabajar? ¿Entraste a algún ya tenías clientes? ¿Cómo fue que diste estos primeros pasos aquí en México? Eh, ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. Sí, also yo llegué y busqué un trabajo aquí primero para encontrar un poco la situación, la escena y todo eso. Y trabajé primero con una oficina que se llama Fernando Romero un año. Después de eso cambié a otra oficina que fue Tatiana Bilbao. Y allá trabajé también creo unos 3 años y medio. Y fue muy interesante, fue muy, aprendí mucho sobre cómo funcionan las cosas aquí, porque cómo hacer los planos y todo eso aquí es muy diferente que en Alemania. Also, hay distintas cosas que son diferentes. Em, Aprendí mucho y mientras de trabajar con ellos, también en mi tiempo libre ya tuve mis propios proyectos, ¿no? Also, trabajamos con clientes privados para muy distintas cosas. Realizamos también una pequeña iglesia en la jungla, unos casas, unos exposiciones, etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿no? Hasta que ya me hice completamente 100% independiente después de eso, directamente. Ja, und dann hice proyectos como la Embajada de la Unión Europea en Lomas de Chapultepec, que fue uno de los interesantes proyectos con respecto también a sustentabilidad, ¿no? En donde para ahorrar dinero de aire acondicionado por circulación de aire que permite si hay mucho calor, abrir arriba una ventana con control remoto y todo el calor sale por arriba. Y cuando hay mucho frío, se cierra arriba y el calor entra en las oficinas, ¿no? Todo eso sin aire acondicionado, ¿no? Also, esto es algo que me importa mucho. Pero también, obviamente, más y más la comunicación. Also, la comunicación es casi todo, ¿no? Con el cliente, con la constructora, con todos. Also, yo soy un gran fan de comunicación, ¿no?
Y por decir, bueno, hablando un poquito de que contaste, a principio empezaste a trabajar con Fernando Romero, ¿no me equivoco? Tuviste un proyecto del Museo Soumaya. Cuéntanos un poquito solo como ese acercamiento de trabajar con él, para las personas que lo ubican. Entonces, ¿cómo fue como ese acercamiento de pasar a trabajar como con alguien o para alguien y después, tú tomar la decisión a la par emprender, tener tu propio negocio igual? Mm. Ja, obviamente es una gran diferencia si tú trabajas para alguien, trabajas en un proyecto, por ejemplo, ya, depende de tu posición. Yo tuve una posición relativamente alta en esta oficina y vi unos, como recuerdo, cinco o seis proyectos al mismo tiempo, ya. Pero tu enfoque es completamente en este proyectos, ¿no? Und esa es una gran diferencia. Si tú tienes tu propia oficina, todo el tiempo tienes que pensar en muchas otras cosas, ¿no? Also, estás hablando con clientes, estás hablando con ingenieros, estás hablando con nuevos clientes, ¿ya? Also, tienes todo el tiempo que checar los nuevos proyectos que entran, ¿no? Mientras que si tú trabajas para alguien, estás enfocado completamente en esta cosa que es tu función en la oficina, ¿no? Y esa es una gran diferencia. A mí se me nota que sea independiente es algo que me gusta mucho, porque es mucho más comunicativo. Also, todo el tiempo estás no solo en la oficina, pero también en contacto con el afuera. Y eso es algo que me encanta mucho. Also, en el momento en que se me note, ya, ok, ahora tengo mi oficina, puedo vivir así, me puse muy feliz, tengo que decir. Also, porque me gusta mucho hablar con la gente, encontrar nuevos clientes, ver qué quieren estos clientes en la discusión, anotar en qué dirección va el diseño, en qué dirección va la tarea del diseño, y todo eso. Esa es una gran diferencia entre el uno y el otro. Justo la red de clientes que tienes actualmente, yo sé que es amplia, pero ya es por toda la trayectoria que tú has tenido. Pero hablando un poco de las personas que están iniciando en pues sí, en el tema de la arquitectura, me gustaría que nos contaras tu experiencia de qué tan difícil o cuáles son los medios adecuados como para empezar a crear esta red de clientes, porque puede ser que no en muchas, bueno, en la mayoría de las carreras ya tienes como, ya estudié, ya tengo las bases, pero salir al mundo laboral ya es un poquito más complicado. Entonces, me gustaría saber ese principio para ti de justamente de la importancia de comunicarte, de escuchar al cliente y algunos tips que puedas darle a las personas que acaban, no sé, de graduarse y decir que cuál es el camino como para conseguir esta red. Sí. Also, la red se consigue sobre diferentes maneras. Also, mucho sobre comunicación. Also, este es el A. Si no tienes esta comunicación y abertura de contactarte con nueva gente, etcétera, va a ser muy difícil. Por eso, y obviamente sobre un proyecto entras en el otro proyecto y así funciona, ¿no? Un poco la dinámica. Yo, es sobre los proyectos. Also, cuando yo conozco un nuevo cliente y este cliente quiere, dijimos, construir una casa, ¿ya? Also, algo simple, pero también complejo, como vamos a ver. Primero, siempre empiezo con un cuestionario, ¿no? Este cuestionario les envío por correo. Ellos pueden ya llenar todas las respuestas y dann discutimos eso, ¿ya? En una reunión. Y para saber cómo es su estilo de vida, cómo usa su casa actual, qué le falta en su casa actual, qué desean en una casa nueva que no tienen ahora, que es algo que le molesta en su casa actual, ¿ya? Etcétera. Also, todo este tipo de cosas emocionales, básicamente, emociones que se traducen al fin del día en arquitectura.
¿no? Porque eso es muy interesante, porque hay gente, also no siempre construyes lo mismo, no es como, ya, sala, comedor, cocina, ya, basta. Porque a veces la gente vive en la cocina, básicamente comen en la cocina, ¿no? Con su mesa. Existen este tipo de gente. Tuve una artista que fue una remodelación de una casa y arriba, no abajo, arriba en el techo tuvo cocina, estudio y comedor. Und abajo el dormitorio, etcétera, etcétera. Und el razón porque arriba todo su vida social y el privado abajo fue que ella le gusta mucho arriba la altura del techo para su estudio y le gusta mucho su vida social en su estudio. Y no tuvo una sala grande o algo así, no existió en este caso, solo su estudio, allá vivo, allá trabajo, y allá tuvo sus amigos y clientes y todo. Fue allá, y allá comió también. Claro, Entonces es un estilo de vida. Mientras que otras personas quieren una cocina separada, comedor, sala, y otros dicen, no, yo solo quiero cocina y comedor combinado, sala no necesito y vivo básicamente aquí, pero otros tienen con un poco de topografía en la casa, dicen, no, yo me gusta mucho sentirme en el piso y comer en el piso. Also so un poco japonés, estilo japonés, también existe eso. Por eso es muy importante hablar con la gente para que al fin del día es su casa, muy, muy, muy especial. claro, y que al final, pues, se traduce en las emociones y en lo que siente, ¿no? Por ahí yo escuchaba un amigo que una vez me dijo, la casa es donde la vas a pasar el mayor tiempo, posiblemente el mayor tiempo de tu vida, ¿no? Entonces tiene que entrar en armonía con quién eres, cómo eres, ¿no? Y yo creo que ahí está el arte de ser arquitecto y de escuchar y entender esas emociones, ¿no? Que yo creo que ha de ser muy emocionante, es ver a las personas pues, que quieren crear algo para ellos, que quieren visualizarlo y materializarlo, y de pronto no sé, me quiero imaginar, o me gustaría que me compartieras una experiencia, a lo mejor, de cuál ha sido la mejor sorpresa que te ha dado la emoción de alguien al entregarle un Oye, pues, sí, un proyecto, eh, no sé, ¿cuál es el que más recuerdas? ¿Por qué te emocionó entregarlo? ¿Cuál fue su reacción de este cliente? Cuéntanos un poquito de ahí, de esta experiencia que hoy tú como arquitecto has podido tener. Mhm. Son muchos, me ocurren muchos, no solo una. Pero una es, por ejemplo, también es cuando esa es una comunicación, ¿no? El cliente dice algo und el cliente es básicamente la primera inspiración a mí, und dann yo hago primeros ideas en discusión con el cliente, und dann yo soy la inspiración para el cliente, und dann, tú tienes razón, este no sube, pero ahora cuando lo dices, sí, eso, dann hacemos 3 variaciones de eso, und después se transforma más y más en arquitectura, en algo, und dann, ja, wow, ja, exactamente así. Und eso fue, por ejemplo, en una casa que se llama Casa Jardín, cuando el cliente dijo, tuvo un pequeño jardín atrás de su casa y dijo, ya, aquí tengo un jardín precioso, la casa frente a la calle y en esta casa quiero hacer algo para un visitante o algo así. Und yo dije, ¿por qué no haces tu propia casa? Ya, en el jardín, porque está muy lindo, ¿no? Und er dijo: ja, tal vez sí. Okay, ja, buena idea. Und dann los visitantes para rentar la casa a la calle sigue así, para rentar. Und él se mudó casi en su jardín. Und la casa fue de metros cuadrados pequeña. Él dijo: yo quiero un gran terraza, un gran comedor, una gran sala, pero con cocina y un gran estudio, pero solo tengo dinero para 100 metros cuadrados, ¿no? Dormitorio, etcétera, baño. Und yo dije, ok, podemos hacerlo, todo eso grande, pero no al mismo tiempo. Sí, sí. Und la casa es así, tú entras en la planta baja, conexión al jardín en todos lados,
tú entras a la casa, allá es la gran sala, en el fondo es la cocina. Y cuando tú quieres transformar la sala en un gran comedor, como quiere él, tú tienes que, hay un banco en el mueble de la escalera, se puede cerrar y integrar en la escalera. Los muebles se pueden mover también en la escalera, hasta todo está libre. Und desde la cocina puedes tirar una gran mesa con grandes sillas oder muchos sillas. Und al fin del día, todo el gran espacio que anteriormente fue la sala, ahora es el comedor. Ja, also así se transforma. En mi página de web, la página número 1, hay 4 pequeños vídeos en donde se ve esta casa. Sí, de Es hecho, una animación. intentábamos como imaginarlo, la verdad es que suena un poquito complejo también el cómo pasar o cómo abstraer las ideas, ¿no? De cuando lo que te piden con lo que realmente ya convertido en la realidad, ¿no? Y a lo mejor al lado es un poquito difícil, pero yo creo que esa es la magia de la arquitectura porque cuando ya lo ven, o sea, a lo mejor se lo explicas a alguien y el cliente te dice, no sé, ¿no? Pero ya cuando lo ven y lo ven tangible, que yo creo que es la parte de la reacción de cambia toda su pues sí, cambia todo la perspectiva de lo que tienen, porque al final ya no se lo están imaginando, ya lo están viendo tangible, ¿no? Yo creo que esa parte también debe ser muy muy bonita pues, en tu carrera, ¿no? De poder ver ese cambio tan drástico de las personas para cuando ya lo ven tangible, ¿no? No sé, ¿vas a preguntar algo, Goku? Na gut, also, also, perdón. No, te escucho, te escucho. Ja, no, also, por ejemplo, en otro proyecto cerca de Tepoztlán, estamos haciendo ahora para un cinematógrafo, estamos haciendo una cabaña, también con grandes aberturas, also es muy abierto el edificio, ¿no? Con conexión al jardín, también en la paisaje preciosa, conocen las montañas en el fondo, se ven muy lindo. Y decidimos también distintas cosas und dann dije también, podemos repetir so Moongate, also una abertura redonda, en donde se puede sentar como un gran arco. Podemos repetirlo allá también en lugar de este estante, pero el estante integramos en eso, dann tienes una conexión hasta el fuera. En fuera puedes hacer una paisaje que saca la función de sentarse afuera hacia adentro, so, completamente abierto, sin ventana, solo una abertura, interior-exterior. Und él dijo, naja, déjame pensar, und 3 días después dijo, ja, me gusta mucho. So, no lo hicimos. ¿No? Und es ist la comunicación, ¿no? En donde, und a veces es una aceptación con variación, dice que, ja, me gusta, pero necesito eso, no necesito eso. Und dann hacemos, und eso también es una inspiración, also nunca es un obstáculo. Also si el cliente tiene un deseo que dice, pero necesita eso, siempre es una inspiración para algo nuevo. Algo, ya hacemos eso, tal vez es mucho mejor. Claro, claro. Sí, ¿tú prefieres lo funcional o lo estético? No, no se excluye el uno al otro. Also algo que es funcional, also, und funciona muy bien, puede ser también estético. Also, sí. Okey, okey. Es un tema muy amplio. Hay que decir, also, qué es estético, qué es, ja. Y hablando de lo que comentaste, como una parte diferente es como crear desde cero cuando alguien llega y existe el tiempo como de plantearte, sentarte con el cliente, hacer las preguntas. Y por decir, yo creo que es otro tipo de desarrollo cuando remodelas algo que ya existe, ¿no? A ti, en lo particular, ¿qué disfrutas más? ¿Qué te llena un poquito más de satisfacción? O que dices, puede ser un poquito más complicado, pero lo prefiero. O sea, ¿sí te gusta mucho la parte de remodelar y ver esa reacción de algo que era completamente un poquito diferente, pero que les causa satisfacción a los clientes? ¿O prefieres empezar desde cero y, pues, hacer esa como obra un poco artística de tu parte? No, yo creo ambas es artística, also remodelación y, also no hablamos de renovación, también hice renovaciones, puede ser también muy lindo, o sea, una renovación preservar la casa existente, si es una casa tal vez del siglo XIX, también hicimos eso.
Pero en la casa siempre tienes unos pequeñas chances de integrar algo nuevo, ¿no? So, ese me gusta. También me gusta mucho la embajada de la Unión Europea. Esto fue una remodelación, also fue una casa anteriormente y lo cambiamos completo. Also fue un cambio casi 95% del edificio hacia algo nuevo. Y me gustó mucho, juntos con la gente, con los clientes. Ese cliente fue público, sí, sí, una institución, la delegación de la Unión Europea. Und tuve muy buen felicidad con la gente que fue responsable. Also el embajador, the deputy ambassador, also como se dice en inglés, y gente con mucho idea del concepto y con muy abierta. Y fue muy lindo trabajar con ellos. Also muy abierto, muy vivo. Ah, ya hacemos eso, ya, tal vez así, tal vez así. Fue una gran comunicación entre nosotros. Sí, me gustó mucho. Y si no mal estoy en esa parte, justo hablando de ese proyecto en particular, fue un poco de un tiempo muy corto, ¿no? ¿Cómo fue hacer ese proyecto? Más o menos fueron como 7 meses, más o menos. Entonces, ¿cómo fue cómo trabajas tú bajo presión con un tiempo tan reducido? Ja gut, also ne, fue más tiempo. Also, tuvimos unos 6 meses de preparación, antecedentes, cómo entramos en el proyecto, qué hacemos en el proyecto. Hicimos el cuestionario a todos los trabajadores allá, que fueron muchos, also todo el personal, quiero decir. Y para ver todos los deseos que tiene cada uno, que fueron a veces muy diferentes, claro, lógicamente, ¿ya? Pero esa fue la idea para considerar todo eso. Und con eso entramos con los responsables en primeras sesiones, en primeras ideas, aclaración, rehacer la planta para hacerlo más factible, más funcional. Anteriormente fue completamente un caos, ¿no? Also fue un cambio del edificio completo. Und, pero todo eso fue en comunicación con los clientes. Also esto fue muy inspirante. Also importante es animar el cliente para que él se abra y dice realmente en tiempo sus deseos, ¿no? Und la preparación del proyecto, also hasta diseño preliminar, diseño arquitectónico, diseño ejecutivo, detalles, etcétera, etcétera, fue más o menos unos 6 meses. Und después empezamos con licitación y con la construcción. Und esto fue so más o menos un año. So, dijimos así. Also este fue so el tiempo de este proyecto. ¿No? Bueno, pues suena que duró más tiempo, ¿no? Del que habían propuesto, ¿no? Pero al final siempre se sobrepasan regularmente los tiempos, ¿no? En la parte de los proyectos en arquitectura. Ja, aber este fue, ja, se puede pasar, claro. Also especialmente, also este es algo que en México se pasa muchas veces. Y más o muchos temas legales, ¿no? Muchos temas de permisos y ese tipo de temas que pueden llegar a delimitar, ¿no? El transcurso del tiempo o a lo mejor ahí me equivoco. La verdad es que yo desconozco mucho, pero yo he escuchado muchísimo que pasa muy seguido estos temas aquí en México. Sí, se puede pasar, claro, claro. Also tengo que decir, en el proyecto de la embajada fue más o menos del tiempo que asumimos anteriormente, porque also no fue en 7 meses, also la preparación de casi medio año, un poco más de medio año, y la construcción más o menos un año. O sea, este fue más o Para menos el durante los tiempo. tiempos. O sea, asumimos. Hay que decir que en este proyecto tuvimos ¿qué quise decir? Ahora me perdí. Pero me espera un segundo. Ya no recuerdo qué quise decir. ¿Sabes? Hay que Bueno, contarlo. si quieres, no, retomamos con otra pregunta. En realidad,
Yo veo que hablas mucho sobre la importancia de la comunicación con las personas, hablas mucho de la importancia de las personas que se transmiten la arquitectura, de sus emociones, de lo que sienten, de lo que imaginan, de lo que deseas. Veo que escuchas muchísimo en tus procesos a las personas. Me gustaría preguntarte un poquito, ¿qué has aprendido de estas, o sea, qué has aprendido de, ahora sí que de la humanidad o de las personas a través de tu trabajo? ¿Qué es lo pues sí, ¿qué has aprendido de ellos? Mhm. Also de los clientes, como ya dije, also los clientes son la inspiración principal. Also si tú tienes tu estilo del dogma, dices, así va a ser, no funciona. Also funciona también, pero no bueno. Also yo personalmente creo hay que ser muy atento lo que quiere el cliente realmente, cómo quiere vivir, cómo vive, así básicamente, also cómo es él o ella. Y esta es la inspiración para definitivamente para el diseño, ¿no? También, a mí personalmente me gusta mucho, como ya mencioné en un ejemplo, la transformabilidad de la arquitectura, ¿no? También hice un condominio en Berlin, also ve aquí un poco en el fondo, donde hay un departamento que es largo, tiene una ventana grande frente y atrás, y a un lado en el muro son todos los muebles. Así puedes abrir la cocina, cerrar la cocina, abrir la sala, abrir una vez más, tienes una oficina, una vez más tienes una librería, cerrarlo. Dann puedes abrir el dormitorio y al fin fue en el muro, un lado del departamento fue la tina en el muro, y al otro lado Abo y WC, con dos grandes muros de madera. Se ve un poco aquí. Así, los Ok. dos grandes muros, ¿ya? Aquí es la tina y aquí es el baño y WC atrás de estos muros. Y estos muros se abren, se conectan, dann tienes un gran baño. Cuando se cierra, desaparece el baño completamente en el muro y tú tienes un gran departamento. Por eso todo el tiempo tienes un gran espacio de 55 metros cuadrados, ¿ya? Pero no al mismo tiempo para todas las funciones. Also, a veces es cocina, a veces es dormitorio, a veces es baño. Se cambia todo el tiempo. Es eso, arquitectura transformable que me gusta mucho. ¿Podrías decir que también en los proyectos ya mencionaste varios que buscas esa optimización de espacios? Que tal vez no se ve mucho, por decir, en casas normales, que justo no se ve nada, pero de la nada aparece todo. Justo hablando de optimización de espacios y de la arquitectura sustentable, porque creo que también va mucho de la mano con muchos de los proyectos que has hecho, que has generado y tal vez algunos que tengas en mente. ¿Qué podrías decirnos qué es para ti, o la importancia que tiene para ti crear más proyectos así y que en un futuro muchas personas, puedan, o sea, que sean más proyectos de arquitectura sustentable de las que existen actualmente? Mhm. Also, sustenable ist ein gran tema. Also, in la arquitectura es difícil porque la arquitectura per se es algo que causa consumo de energía, causa consumo de recursos naturales, etcétera, etcétera. Obviamente, la naturaleza siempre es más fuerte que nosotros. Also, si tú construyes mucho ahora, por ejemplo, en Puerto Vallarta, ya, hay las montañas, la playa, la ciudad, las montañas, y ahora crecen las casas, suben a la montaña y desaparece más y más naturaleza. Sí. Y yo pienso, por un lado, pienso, qué lástima. Por otro lado, pienso, na ja gut, aber no sé, en 300 años o 500 años, cuando nadie ya viva arriba, la naturaleza necesita menos de 50 años y todo va a ser, todas las casas van a ser crecido en la naturaleza. O sea, la naturaleza siempre regresa, also muy fuerte, ¿no? Aber hay que cuidar con el clima porque tenemos peligro de cambio climático y por eso tenemos que bajar mucho consumo, lo más posible, consumo de energía, consumo de recursos naturales, etcétera, ¿no? Para que la naturaleza siga en su fuerza que tiene. Y, por ejemplo, me parece muy interesante, existe una diferencia entre casas biológicas y casas sustentables. Casa biológica, obviamente, es muy saludable vivir en una casa de adobe.
por ejemplo, ¿no? ¿Conocen? Por ejemplo, porque el adobe tiene transpiración de aire. Si tú vives allá todo el tiempo, la humedad es constantemente saludable para ti, porque si hay tanta humedad, el adobe saca el humo. Cuando es muy seco, él da humedad al cuadro. Es muy saludable, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú construyes en Monterrey, dijimos, ¿no? En Monterrey hay todos los recursos son allá para construir en concreto, todos allá. Also ellos tienen las fábricas allá, tienen en los montañas hay todo el material. Por eso construye con Monterrey con concreto es más sustentable, porque no necesitas transportarlo a través de toda la República, sino ya está allá. Adobe no hay, entonces tienes que sacar el adobe por allá. So, also construir en concreto en Monterrey significa construir sustentable, pero no es biológico. ¿Se entiende la diferencia, no? Claro, claro. Consumes menos energía, pero es, ya. Este es en el proceso de la construcción, pero en el uso también queremos ahorrar energía, ¿no? Also, por ejemplo, si tú tienes una casa con, como aquí, grandes ventanas, pero con poco protección contra el calor, contra el sol, dann necesitas aire acondicionado. Ese es mucho consumo de energía y mucho consumo de dinero, lo que cuesta. Und si tú tienes una casa que tiene la chance de, para el calor que sube por arriba, ¿no? Und desde abajo en un túnel, por ejemplo, also existen, also y ya hicimos eso, que en la tierra, en un túnel, se enfría el aire und el aire fresca entra por abajo en el cuarto, dann necesita mucho menos aire acondicionado, a veces ninguna. Claro, ¿Ya? porque usas las herramientas que la misma tierra o la misma el mismo suelo te da, ¿no? Y eso, Genau. pues, suena súper genial, pero ¿qué tan caro es? Justamente quería preguntar, va de la mano porque siento que tal vez diseñar una casa o hacerla un poquito más sustentable, incluso orgánica, creo que el precio es elevado y que sería como un privilegio para cierto sector de la sociedad. No sé qué opines de eso. ¿Crees que tal vez alguna persona que tiene escasos, no escasos recursos, que tal vez vive con un salario mínimo, ponte tú crees que estaría con la posibilidad de contratar un arquitecto y diseñar algo así? Na gut, dijimos así, also si tienes bajos recursos y básicamente casas de autoconstrucción, also trabajé en también proyectos así, eh, es posible hacerlo en todos modos con este sistemas pasiva. Se llama pasiva. Also sistema pasiva es cuando la casa tiene un diseño en donde el calor, por ejemplo, sale automáticamente por arriba y aire fresco entra por abajo y tú usas menos energía de aire acondicionado. Ese sistema pasivamente usa menos energía. Sistemas activas es como si tú pones en tu techo paneles fotovoltaicos, activamente produces tu propia energía con el sol. Also sind so sistemas activas, ¿no? Also tú produces energía para tu consumo, el otro evita el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Und yo creo, also, yo sé que en casas de bajos recursos también es posible absolutamente considerar unos de esos principios de bajar costos, por ejemplo, de aire acondicionado. Also no sube tanto el precio. Also, por ejemplo, construir una casa en donde hay posibilidad, por ejemplo, para sacar la energía o el calor por arriba. Y en una manera entrar aire fresco por abajo. Por ejemplo, cada casa en áreas de calor en Tepoztlán, por ejemplo, cada casa tiene su propio cisterna, porque tienen, no tienen mucho agua. Si por la cisterna entra el aire y se enfría en la cisterna y entra en la casa, este es algo que también puedes hacer con relativamente bajos recursos, ¿no? No, y suena súper, súper genial. O sea, la verdad es que ese tipo de ideas suenan increíbles. Yo tendré una pregunta. ¿Por qué no son tan comunes el uso de esas ideas en la construcción hoy en día?
¿A qué se deberá? Na gut, es ist talvez falta de also, men es ist, talvez falta del estándar que todavía no existe. Also, en la casa en que tengo aquí mi oficina, me encanta la casa, es muy linda, pero es de los 50, perdón, und en ese tiempo todavía no pensaron tanto en este tipo de cosas. Y, na ja, und, el techo, por ejemplo, cuando hay días con mucho sol, se calienta mucho el techo, ¿no? Dann tienes la radiación del concreto por abajo, also, es muy, muy caliente. Und yo creo simplemente es, un estándar, also, cuando la gente todavía no lo consideran, necesario, no lo hacen. Pero ahora en donde se nota más y más que tenemos que ahorrar energía eléctrica, tenemos que producir energía sustentable, also paneles fotovoltaicos, viviendo, etcétera, etcétera. La gente cambian su pensamiento, ¿no? Claro, anteriormente fue barato la energía eléctrica, pero gut, usamos aire acondicionado para que cambiar la casa, ¿no? Und ahora sabemos, ne, hay que pensar en otras maneras de hacer aire fresco, Okey, cosas que no cuestan. claro, claro. Y en tu perspectiva, ¿qué tanto en México estamos atrasados en estos temas de sustentabilidad? Also, Comparado en primer mundo, por ejemplo. na ja gut, no quiero decir atrasados, porque no somos desde ayer al punto de ser también parte del primer mundo. Also, estamos al punto de, also no somos tercer mundo, estamos al punto de ser parte de. Por eso no estamos tan tarde, also, estamos en tiempo, quiero decir, ¿ya? Also, en México, also estamos ahora en México tiene muchos intenciones con paneles fotovoltaicos, un gran tema en México. También aire, ¿cómo se llama? Los parques de energía aeronáutico, se llama, creo, así, ¿no? En español, con los grandes, Eólico, ¿no? ja, Eolico, ja, genau. Also tenemos más y más cosas así en México und es un poco más tarde, pero no significa que es tan tarde. Also estamos en tiempo de hacerlo, ¿no? Und lo mismo en la arquitectura, also de trabajar con casas que reaccionan al calor, al frío. También tenemos áreas en México donde hay un poco más frío que calor, ¿no? So, existe también Michoacán, tiene mucha lluvia, con eso también tienes que trabajar de una manera, ¿no? No solo es la temperatura, también es áreas con mucha lluvia, áreas con poco lluvia, áreas con mucho viento, con eso también puedes trabajar en una casa. Also puedes, con arquitectura puedes reaccionar a cualquier cosa con los materiales locales en esta área. Como dije, Monterrey un poco más cemento y allá. Mientras que tal vez Valle de Bravo existe un poco más de madera, o de Oaxaca existen áreas en donde producen madera para construir, allá construyes un poco más con madera. ¿Podrías decir que como aprovechar justo esos recursos naturales que tiene cada lugar podría ser un buen factor, tal vez, como para empezar a educar a las personas o el gobierno, como empezar a implementarlo, no solo por estética o por, no sé, supervivencia, sino también pensar en un futuro donde no haya justo tanta contaminación ambiental, ¿no? Aprovechar lo que existe en ese lugar Sí. y utilizarlo a tu favor. Hablando un poco de eso de la educación, en ese sentido, me gustaría como tocar el tema de la educación, como tú iniciaste, me parece que aquí hiciste tu maestría, pero actualmente también eres, maestro en la UNAM. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿por qué la decisión ya no solo de ejercer tu profesión, sino también apoyar, y ser parte de la educación para las nuevas generaciones? Y me gusta mucho también enseñar, also la didáctica me encanta mucho, explicar a las siguientes generaciones oder decir, also no es tanto educar, so en el sentido oder decirle así debe de ser, ¿no? Sino también con alumnos y alumnos desarrollar juntos sus propias ideas, ¿no? Also yo trabajé principalmente con otros, con colegas
en la materia de diseño arquitectónico, ¿no? Con el entorno, la interacción con el entorno urbano o el entorno rural. Y importante para mí es trabajar con las alumnos. Es decir, ellos tienen una idea y mi trabajo es ayudarles a desarrollar su propia idea. Porque yo tengo las ideas mías, ¿no? Y dije, si nos sentamos una semana juntos, seguro podemos hacer algo juntos. Pero yo quiero que ustedes aprendan diseñar, ¿no? Und dann mi trabajo es ayudarles a desarrollar su propio carácter de arquitecto, ¿no? Y aprender también a trabajar con otros, como yo cliente, yo como profesor soy cliente en este caso, ¿no? Yo soy cliente, ofrecerme algo. Esta pregunta te voy a preguntar. So, und dann, ja, tengo que reaccionar. So, und así aprende también a discutir con un cliente y ser inspirado por un cliente. Es algo que yo hago en mi oficina también. Esto me parece muy importante, ¿no? Pero hablando de la sustentabilidad, también hay reglas físicas, reglas de circulación de aire, hay reglas de sombra, hay reglas de viento que puedes usar en tu casa para hacer clima bonita en la casa. Und si entiendes estas cosas, también hay reglas de material, como ya dije, adobe muy biológicamente muy saludable. Concreto se ve muy lindo, es muy bien usable para construir, pero no es biológico. Concreto usa mucho energía en su producción y cuando vives en una casa de concreto no es interactivo, no respira la casa. Es como muros de plástico. Se ve lindo como aislado, concreto, sí, pero no está, es completamente cerrado, ¿no? Ya existen experimentos con concreto que permiten, especialmente en el piso, que me permite la lluvia entrar en el piso, el concreto se llama, que permite también un poco más de respiración en los muros. Existen muchos experimentos, hasta concreto transparente, donde ponen fibra óptica en el concreto y tú puedes ver personas al otro lado del muro. Existe eso también. Pero el adobe todavía es el más natural y el más saludable. Si tú tienes un sitio con adobe, lo construyes en adobe, definitivamente. Si tienes un sitio donde no hay adobe, dann, ja. Y justo lo Con lo que hay. que tú diste, que sí me quedó justo la duda en Monterrey, por decir, dices, ya tienen el suministro de ese material, no es biológico, ¿cómo dijiste? No es No es biológico No es biológico, construir en pero- concreto, pero es más sustentable porque ya está, el material es allá. No necesitas transportarlo, voy. Entonces justo es sustentable porque tal vez no es como el gasto o la transportación, pero por decir, en un caso hipotético donde la casa quisieran que sea de bambú, pero tal vez no es ahí, entonces ya no sería sustentable porque ya lo trajeron de otro lugar. Menos. No quiero hablar en palabras absolutas, pero es menos sustentable. Obviamente, si tú tienes que sacar tu bambú de Oaxaca oder dijimos, Veracruz, ja, donde producen bambú, mejor allá. Si tú tienes que sacar el bambú desde allá hasta allá, puedes calcularlo. Ves, todos los trailers que transportan este material cuestan energía. Und es un mal aspecto en la sustentabilidad de tu casa. Ok, la parte entonces, En la suma. la parte de, en general, arquitectura sustentable sería aprovechar los recursos sin tal vez tanta transportación de otros lados, ¿no? En el momento que tú ya necesitas de otros lugares, pues, se vuelve un poquito menos sustentable el proyecto. Sí, absolutamente. Con material local, idealmente también con los trabajadores locales, ¿no? Si tú trabajas algo en Veracruz, está muy considerable trabajar con empresas de allá, con carpinteros de allá, con constructoras de allá, etcétera, etcétera, ¿no?
también logísticamente es obvio. Und lo mismo es con el material, lo mismo es, por ejemplo, en algo que hicimos en Tepoztlán. Ahora trabajamos con carpinteros locales, con herreros locales y ellos trabajan con los materiales más cerca que tienen allá. Y así funcionan. Incluso desde los trabajadores, hablas y involucras un poquito en tus proyectos eso, ¿no? Utilizar en general recurso humano, recurso material, lo que existe en el lugar donde estás creando el proyecto. Eso en general es algo que tú estás queriendo implementar. ¿Te gustaría que igual pudiera ser un mensaje para las personas que justo están empezando en esto de decir, busca estas maneras de utilizar tus recursos? O en la parte de con tus alumnos, ¿no? Dices, buscas un poco la innovación, no solo que sigan las reglas tal cual, que busquen su criterio, también implementar eso de los recursos, ¿no? Sí, absolutamente. Also, es ist muy importante. Und es ist algo que tienes que aprender, ¿no? Also, todo ese proceso, todo esta dinámica, etcétera, etcétera, es algo que tienes que saber, ¿no? Y con los alumnos, mi trabajo, yo siempre digo, mi trabajo es, casi yo tengo aquí el lápiz. Cuando ustedes piensan que ya son listos con el diseño, yo estoy atrás y voy a hacer eso. Tienen que pensar un poco más. Y cuando terminamos este curso, este semestre, cuando tienen su diploma, somos en el semestre alto, cuando tienen su diploma, les doy este lápiz en sus manos y ustedes tienen que hacerlo. Para el resto del video tienen que decir, piensa un poco más, ¿qué podemos hacer para desarrollar algo nuevo, algo especial? No, como México no queremos imitar a otros países. México es un original. No necesitamos copiar a alguien, ¿ya? Queremos hacer algo mexicano aquí. Con referencias tal vez sí, claro, pero algo que se desarrolla aquí. Y esto es algo que me parece absolutamente considerable. Y eso quiero para mis alumnos, tanto como en mi oficina y para mis clientes. Entonces, sí podrías decir que a ti te gustaría en un futuro definitivamente quedarte aquí y todo lo que creas sea parte, porque lo mencionas así de México, de las nuevas innovaciones, ¿no te gustaría como regresar o hacer algo en otro lado? No, estoy paralelamente trabajando en unos proyectos en Alemania también, also en una remodelación de una granja que se transforma en departamentos, en remodelación de una casita que se transforma también ahora en algo nuevo. Also estoy trabajando en distintos lados. Tengo un proyecto en Amsterdam, pero eso funciona como ahora, sobre Zoom, sobre comunicación por Zoom con trabajadores de allá, obviamente. Y ne, así estoy también trabajando en Europa. Pero vivir, yo creo, voy a seguir aquí en México. En este momento ya estoy aquí desde 20 años en la Ciudad de México. Estoy expandiendo básicamente a Puerto Vallarta en este momento, con unos proyectos que hago. Muy bien, muy bien. Y la parte de, bueno, a mí me parece muy interesante el cómo supervisas y llevas a cabo todo tu trabajo simultáneo. Entiendo, tienes un equipo, tienes personas que te apoyan, pero al final tu trabajo, darle ese toque, pensar sobre todo en todas estas variantes que tienes, sobre todos estos proyectos que de pronto lo tienes que hacer al mismo tiempo, y de pronto tener que transmitirlo a tu equipo, y ese equipo transmitirlo a lo mejor a las personas que están trabajando localmente, que sean carpinteros, albañiles o constructores o cualquier profesión que esté haciendo o ejecutando en la planeación y el diseño que ustedes crearon. ¿Cómo es? O sea, porque al final en Veracruz y en Puerto Vallarta y en Ámsterdam y en algunas zonas, pues, es totalmente distinto, ¿no? ¿Y cómo es que te organizas para llevar todos estos planes y toda esta magnitud de información simultánea, ¿no? O sea, ¿qué haces en el día a día para mantener toda esta dinámica? Porque aparte eres, o sea, profesor y todavía tienes que simular situaciones con los alumnos de cada uno de sus proyectos. O sea, que obviamente yo te veo y veo mucha
mucha capacidad y mucha, ¿cómo? La adaptabilidad. Pues sí, o sea, veo mucha ímpetu y mucha energía y veo toda esta genialidad que tú llevas, pero ¿cómo es vivirla? Pues, o sea, lo que me gustaría saber es cómo lo vives, qué es lo que sientes, cómo puedes hacerlo, ¿no? Y llevar tantos proyectos tan de la mano tanto tiempo y por tanto tiempo. Na gut, obviamente, also el uno es el proyecto, ¿no? Also tú planeas el proyecto y el otro es la supervisión de obra. Obviamente tengo personas que hacen la supervisión en Amsterdam. Also yo no tengo que ir a Amsterdam para supervisar la obra, pero estoy en contacto con ellos y estamos básicamente distintas veces por semana estamos comunicando cómo seguimos, qué es el tema, qué es algo para una solución que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Funciona mucho sobre medias como Zoom, etcétera, ¿no? Lo mismo en Puerto Vallarta, muchas veces estoy allá, pero a veces funciona también sobre Zoom, ¿no? Porque la gente que supervisa la obra son allá, obviamente. Also sin eso es imposible, ¿no? Y, aber interessante también es la diferencia. Also, por ejemplo, si tú trabajas en Amsterdam, por ejemplo, tienes que planear absolutamente a detalle todo antes, ¿no? Porque después, durante la obra, no puedes hacer cambios espontáneos, va a ser muy costoso. Okey. Und este es en México es un poco diferente. En México la espontaneidad en la obra es un poco más grande. Also todavía tienes chance de decir, hier komm, hacemos eso, pero no eso. Ja, claro, so, ¿no? Y tienes muy buena relación con la constructora, etcétera. Und tienes que mantener esta buena relación. Y dann tienes la chance de decidir algunas cosas también en la Sobre el obra. camino, ¿no? Durchbrand der Termine. Aunque yo me gusta mucho hacer, antes de construir, definir muy bien el proyecto. Also, hasta los detalles. Normalmente yo lo diseño hasta ejecutivo detalles todo. Pero en todos modos vas a tener aquí en México muchas pequeñas cosas que vas a cambiar, que vas a desarrollar en sitio, etcétera, etcétera. Und eso sí pasa mucho más aquí que en ciudades como Amsterdam oder en Berlin, donde no tienes tanto esta posibilidad por el costo, porque el costo va a ser muy alto si cambias algo en obra. Aquí es un poco más flexible. Pero por Claro, decir claro. el costo, aumenta por justo la flexibilidad humana de tal vez aquí conoces a las personas y dices: "Bueno, vamos a hacer un cambio y no pasa nada", ¿o por qué se aumenta tal vez y no haya tanta flexibilidad allá al cambio? Eso es, por ejemplo, eso, also Europa, muchas veces, si tú haces un cambio, normalmente ven la chance de subir el precio. Okey. So, und mientras que aquí es una forma de comunicación, also dices que, ok, hacemos eso, pero eso no. Und ¿cómo podemos hacer una balanza entre este y este? Y la flexibilidad es mucho más grande. Definitivamente. Also la flexibilidad te decía algo aquí. También el trabajo es diferente porque en Europa, Alemania, por ejemplo, oder Suiza oder Francia, muchos elementos ya existen. Also tragaluces, existen sistemas. Tú dices, ok, tipo eso, construimos sobre esta casa, de este tipo, de esta empresa, este tragaluz, zack. Mientras que en México es mucho más hecho con mano, ¿no? Also tú tienes que inventar algo, so, ¿no? Also si tú quieres hacer una ventana que abre en una manera diferente, con, em, articulaciones diferentes, etcétera, etcétera, tienes que diseñarlo, tienes que buscar qué existe, qué podemos usar. Also, la cosa creativa en México también es un resultado de muchas cosas que no existen en esta forma, no son definitivamente existentes, sino tienes que aprender, ja, inventar algo para crear algo. Und también es muy lindo, o sea, esto me gusta, tengo que decir, esta flexibilidad que tienes, este reto que tenemos aquí, Claro que tal vez algo que me gusta. algo que vieran como, un defecto, que tal vez no existen ciertas cosas, para ti es como esa posibilidad de crearlo tú, o sea, desde cero y decir: "Bueno, no existe, pero a mí lo veo como algo bueno porque lo estoy creando yo". Entonces, eso se podría ver como un mensaje de tal vez no solo estar viendo lo malo,
¿no? En general en el trabajo, si no hablas tú de México, como muchas cosas buenas que tenemos y que podemos seguir creando. O sea, no existen, pero entonces hay una posibilidad de abrir nuevas puertas, nuevos trabajos, de utilizar incluso todo este capital humano que existe aquí. Entonces, ese es un buen mensaje que me quedo mucho, igual para la gente que nos esté escuchando. Y un poquito cerrando esto, me gustaría preguntarte qué proyectos están en mente, en la puerta para ti, que nos pudieras compartir justo a las personas que te conocen, las personas que apenas aquí te están empezando a conocer y tu trayectoria. Abajo igual les vamos a dejar tu página para que vean un poquito de tu trabajo. ¿Qué proyectos tienes en mente en un futuro cercano? Ja, also yo soy muy abierto a los proyectos, ¿no? Siempre la vida es diferente que tú planeas. Siempre ocurren otras cosas, pero estoy abierto, pero me gusta mucho, tengo que decir, trabajar en casas unifamiliares de cualquier tamaño, desde muy pequeño hasta vías a la playa, lo que hay, ¿ya? Me gusta mucho, porque normalmente los clientes son privados, es su casa, es su ambiente und tú construyes algo para una persona und esta persona le importa mucho eso und esta persona es muy atenta und ese me gusta, esa dinámica con una persona que realmente está construyendo la extensión de su cuerpo und ese me gusta mucho. Also, esa es mi preferencia. También me gusta, o sea, condominios, por ejemplo, lo que hicimos en Berlín con departamentos flexibles que se puede hacer, reparar el baño en el muro y abrir el baño. Me encanta también este tipo de cosas. Pero también es la embajada de la Unión Europea fue muy lindo el proyecto, también la embajada de Austria fue muy lindo, fue una renovación, pero también con unas pequeñas cosas que insertamos nuevo, hasta casas al norte de Berlín, en donde casas completamente abatibles und cerrables, also so un cubo minimalista en la paisaje, cuando la gente, casas vacacionales, cuando la gente llegan, se abre la puerta, el balcón, la terraza, hasta que toda la estructura se abre. Cuando la gente sale, se cierra completamente hasta que solo sigue un cubo. Cuando está abierto, es una casa abierta al entorno. Und este me gusta, also das ist de todo. También me gusta mucho trabajar en edificios culturales, edificios, museos. Trabajé también o me gustaría mucho también hacer una ópera. Está muy lindo. Pero esos son proyectos que no se hace cada día. Claro, y es parte de ese legado también cultural, en infraestructura en el país, ha sido parte de varios. Entonces, creo, ¿cómo te sientes al respecto de sé que la emoción cuando ¿mande? De poner tu huella. Sí, justo, porque tal vez la emoción de hacer una casa, lo has mencionado muchísimo, es la extensión, la euforia de una persona que está muy involucrada, pero también siento que tiene mucha, mucha emoción cuando haces algo tan grande y tan importante como no solo para una persona, sino para muchas personas que tal vez vamos a pasar y vamos a verlo y son emblemáticos y distintivos no solo para nosotros, sino para otras personas alrededor del mundo. Entonces, eso es increíble cómo tú te sientes cuando ya eres parte de eso y has puesto tu granito de arena. Sí, sí, absolutamente. Es es así. Aber en casas es muy, muy obvio, also, que puedes hacer este tipo de cosas, ¿no? Esta interacción. Pero también en otros proyectos, also librería, por ejemplo, si haces una librería, también tienes la chance, cómo se expande la librería, cómo trata la librería la topografía en donde existe, o la situación urbana en donde existe, cómo puedes usar el exterior para tal vez dar una área en donde la gente puede leer con cafetería, etcétera, ¿no? En la naturaleza o al patio atrás o a la calle fuera o en un techo arriba o en una loggia tal vez en donde la gente tiene contacto a la calle, pero también están en la librería para leer. En todo este tipo de cosas trabajas con las posibilidades del sitio y con la gente que son tus clientes. Bueno, pues ya un poquito cerrando, siento que yo podría decir tal vez de lo que hemos platicado,
del mensaje que podrías darle a estas nuevas generaciones que quisieran entrar en este gremio en el que tú tienes tanta experiencia. Me voy mucho con el mensaje que dijiste, sin tener miedo a la innovación, buscar tu propio criterio. Justo, no te creas que ya eres el mejor, estás en constante cambio. Cuando creas que ya eres el mejor, entonces falta un poquito más. Y eso es con lo que yo me quedo, pero de tus palabras me gustaría que nos dijeras a la gente que está escuchando, ¿qué podrías dejarle a estas nuevas generaciones para que nos puedas dar toda tu experiencia? Mhm. Los nuevos, also el característico de la nueva generación es que es nueva. Ujú. Es decir, es diferente, tienen completamente diferentes opiniones, also no completamente, tienen diferentes opiniones sobre muchas cosas. Por ejemplo, ahora los jóvenes les importa mucho más la sostenibilidad que tal vez 50 años antes. Ja, also así es. Y también ven las cosas diferentes, also ven cosas que son para nosotros tal vez fueron nuevas, para ellos ya es histórico. Ja, und also es es parte de la historia. Und así tienen otras ideas, also entran con otras ideas. Les dije también cuando hacemos un proyecto de dijimos, una conversión urbana, una área que existe, una situación existente en una ciudad, y construimos algo nuevo, rediseñamos la plaza, frente, etcétera, etcétera. Yo dije, esta plaza fue usada en el siglo XIX también, pero completamente diferente como lo usamos hoy. En el siglo XIX no tanta gente se sientan en el pasto, ¿ya? Sino ellos con traje caminan, ¿ya? Also no, eso fue diferente, ¿no? Hoy lo usamos así. En 100 años, todo lo que hacemos hoy, ustedes también, todo lo que ustedes diseñan ahora, en 100 o 200 años, van a ser otros jóvenes que van a cambiarlo porque tienen otras demandas. Y así cambia todo el tiempo, cambia la vista, a la arquitectura, al ambiente, a todo. Y así, por eso dije, yo puedo compartir mi experiencia con gusto. Und cuando les doy mi lápiz, ustedes tienen que seguir con ese lápiz y pensar ustedes. Perfecto. Pues Así lo veo. Pues muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por brindarnos Ja, esta muchas plática. gracias. Espero que muchas personas que la hayan escuchado, pues igual puedan entrar a conocerte un poquito más en tu página, en las redes. Y pues muchísimas gracias por ser parte igual de este proyecto. Ja, muchas gracias y ja, nos Perfecto. vemos. Gracias. Cuídate. Muchísimas gracias.